Vale, continuamos. Vamos a esperar a que se conecten los demás. Ok, vamos a continuar en lo que se conectan los demás. O reconectan más bien. Decíamos, ellos hicieron un análisis en 10 empresas estables de diferentes sectores industriales y concluyeron que en ese tipo de empresas los problemas básicos se refieren precisamente a estas dos características. No hay un equilibrio entre separar las funciones que se deben ejercer en la empresa como tal y la integración de esas funciones como parte de la propia empresa. No sé si podamos simplificar más este concepto, es decir, imagínate que son 5 personas dentro de la microempresa. Uno es el jefe, el director, el empresario, el que puso los recursos y los otros 4 trabajan para él. Él se encarga de vigilar todo. Y a cada uno de ellos les da una función que desempeñar. Y de repente observamos que cada quien hace las cosas a su forma, sin importar cómo afecta su funcionamiento a otros, ¿sí? A eso le vamos a llamar integración, ¿sí? A la capacidad que tengan de integrar los esfuerzos en beneficio de la empresa en total. Entonces, esa problemática que ellos identificaron, la resumen en eso, problemas de integración, diferenciación. Y que las industrias con elevado desempeño, entre más grande sean las empresas, presentan mayor adaptación a las necesidades del ambiente y mayor integración entre los propios departamentos. ¿Por qué? Porque es más fácil de observar esa diferenciación en una empresa muy grande. ¿Por qué? Pues porque hay departamentos, ¿no? Es más notoria la separación entre los de finanzas que los de producción, ¿sí? Y son más evidentes los objetivos que cada uno persigue. En una empresa pequeña, eso es más complejo de distinguir, porque está todo revuelto, porque a veces 1 o 2 o 3 personas ejercen diferentes funciones por la propia característica de la empresa o del negocio. Entonces, esos son los problemas que se identifican. De tal forma que observemos cuál es esto. El proceso de diferenciación consiste en la división de la organización en subsistemas o departamentos en los que cada cual desempeña una tarea especializada en un contexto también especializado. Mientras que el proceso de integración se refiere al proceso generado
por presiones provenientes del ambiente general de la organización para unificar los esfuerzos y la coordinación entre los diversos departamentos de la empresa. Entonces, por un lado es la división de la organización en departamentos y por el otro lado es la coordinación entre esos diversos departamentos. Eso es lo que implica los procesos de diferenciación a comparación de los de integración. Entonces, para un funcionamiento exitoso de la organización se necesita la coexistencia y el equilibrio entre estos dos procesos de integración y diferenciación, y que esta interrelación definida corresponda a las metas organizacionales en función de las condiciones externas que la propia empresa está enfrentando. Entonces, no sé si ahora sí está quedando más claro. Entonces, en una pyme, esto es muy complicado de percibir o de apreciar. En una empresa más grande, pues eso es más fácil de percibir porque hay grupos bien definidos y funciones y objetivos bien definidos. Entonces, lo que estamos buscando en esta primera parte, dentro de la administración de las pymes, lo que estamos buscando es precisamente este equilibrio. Entender que lo primero que tenemos que hacer en una pyme es empezar a diferenciar las funciones y los objetivos de las actividades que se deben de realizar, que son de funciones diferentes, que requieren recursos diferentes, que requieren estrategias diferentes, aunque las ejerza una o dos personas. ¿Sí me entienden? Cuando menos en el papel, en la planeación de la función de la empresa, tener bien determinadas que son cosas diferentes. Y después, pues, lograr la integración entre esas 2 o 3 personas o 5 personas para que todos los objetivos que tengan los lleven de la mejor manera posible. ¿Sale? Y en manera coordinada. ¿Qué factores son los que se requieren para la coordinación dentro de estos grupos? En cualquier organización laboral, la integración entre las partes es un problema difícil y recurrente que se debe construir a cada paso. Se han descrito, en este sentido, problemas y recursos de solución para las relaciones intergrupales que ocurren en las organizaciones. Por ejemplo, Robbins identifica 3 factores determinantes de la coordinación intergrupal. Los 3 factores de coordinación intergrupal de Robbins son el grado de la incertidumbre de las tareas. Segundo, la forma que toma la interdependencia entre los grupos. Y tercero, las diferencias en la valoración de las metas y las prioridades en función del tiempo. Estas son asuntos que se deben de resolver. Es decir, si no tenemos, en el primer punto, si no tenemos muy claro en qué consisten las tareas propias del área de ventas, si no tenemos muy claro que las funciones o las actividades de las tareas del área de compra son distintas, no las podemos relacionar en el mismo nivel, ¿sí? Son interdependientes, sí. Es decir, pero debemos, como dice en el punto 2, debemos determinar de qué manera hasta qué alcance lleva esa interdependencia, ¿sí? Y cuál es la importancia que hay entre estos dos grupos. Y finalmente, que cada una de esas actividades o de esas tareas o el cumplimiento de esos objetivos son diferentes en valoración. Es decir, ¿qué es más importante? ¿Tener más ventas o tener más compras? No podemos medirlas con el mismo indicador, ¿sí? Porque el impacto que tienen unas y otras entre sí es distinto, ¿sale? ¿Qué tiene más valoración para la empresa? Pues montos altos de ventas, ¿no? ¿Qué es lo que es más conveniente en el aspecto de compras? Pues comprar y gastar lo menos posible, ¿sí? Son parámetros que aunque están dentro del mismo rubro, no se miden de la misma manera. Entonces,
Estos tres factores son los que debemos de ir considerando en la coordinación intergrupal. El grado de incertidumbre de las tareas, que hay que romperlo, que hay que hacerlo más claro. El segundo, la forma que toma la interdependencia entre grupos, es decir, ver cómo las actividades o el cumplimiento de los objetivos de un área funcional se relaciona con las de los demás grupos y de qué manera es esa dependencia entre ellos. Y por último, pues ir valorando cuáles son las metas más importantes, más prioritarias en función del tiempo y de la operación de la empresa, de todas las que se ejercen dentro de la organización. Entonces, es como irle dando prioridades. Bueno, estos señores dijeron, bueno, esta es la problemática y dice, bueno, vamos a ver qué tipo de soluciones encontraron estas 10 empresas de este análisis que ellos hicieron y encontraron soluciones típicas a estas problemáticas. Uno es la creación de una estructura organizacional intermedia, es decir, en una empresa muy grande se requirieron agregar niveles intermedios en el organigrama, vamos a llamarle así. Es decir, que fuera un poquito más específico para marcar un poquito más esa diferenciación. En otra, puede ser la ampliación o reajuste de las normas explícitas, es decir, del sistema formal, determinar los alcances, delimitar las responsabilidades, implementar reglas y normas de respeto a la intervención entre otras áreas. Por otro lado, la reorganización de la jerarquía o el establecimiento de papeles o roles de unión, personas o grupos en rol de mediación. Es decir, en una pyme, muchas veces el de, no sé, el de ventas puede estar ante una oportunidad de negocio siempre y cuando el cliente acepte un determinado descuento. ¿Sale? Cuando no queremos perder esa oportunidad, y determinamos que para tomas de decisiones más allá de una cierta norma, se consulte al dueño. Y eso es muy común. Yo trabajé en ventas técnicas un rato y yo te puedo decir que el dueño me decía, ¿sabes qué? Esta es todo tus herramientas para salir a trabajar. Y me decía, tú puedes, para este caso, tú puedes otorgar un descuento de hasta el 5%. Si tienes una venta mayor a tal y te piden un descuento o te piden un descuento mayor, me consultas. Y ahí me tenías, negociando. ¿Sabes qué? Yo le puedo ofrecer 5% de descuento si usted me consolida esta venta o esta compra. ¿Sale? Y él me decía, sí, pero podemos hacer otra compra después y pues yo quisiera que no me dieras el 5, que me dieras el 7. Entonces ahí yo agarraba el teléfono y decía, ¿sabe qué? Aguánteme tantito, ahorita recibimos. Y ya le planteaba yo al dueño cuáles eran las condiciones que pedía el cliente y él me decía, me daba otras instrucciones para consolidar o no el negocio. Entonces, eso era mediante el punto número 2, el reajuste de las normas explícitas. Y después me decía, el rol que de repente él tenía que, o yo tenía que jugar como mediador para poder consolidar, en este caso, la venta. Entonces, esas son soluciones que de manera genérica se pueden implementar para favorecer el logro de esta parte de la integración y la diferenciación para favorecer al negocio, es decir, que se distingan bien las funciones, pero con estas soluciones nosotros podemos intervenir para lograr ese equilibrio entre la integración de las diferentes funciones de la empresa y los objetivos de cada una de estas funciones. ¿Qué importancia tiene la integración organizacional? Dice, un desequilibrio de esto, es decir, que no podamos
realizar correctamente la asignación de los roles de cada una de las áreas y al mismo tiempo integrarlos para lograr los objetivos de la organización, influyen negativamente en el funcionamiento de la organización y cuyos efectos se extienden a todas las actividades y todos los procesos. Por lo que es necesario determinar estrategias donde se fomente el pensamiento colectivo, se tomen las decisiones por consenso y se trabaje por metas comunes. Eso es lo que debemos de buscar, ese tipo de estrategias que nos permitan que todos los integrantes de la organización tengan un pensamiento colectivo, una idea de objetivos comunes, en el que en determinado caso, en las pequeñas empresas, las decisiones se tomen por consenso y no de manera arbitraria. Es decir, involucrarlos a todos para lograr esa integración organizacional con las opiniones de las diferentes áreas. Y también que se establezcan el trabajo por metas comunes, es decir, en el cual se establezcan las metas mensuales o semanales y que todos sepan que desde su trinchera, desde su perspectiva, ellos también tienen que aportar al logro de esas metas, ¿no? A lo mejor eso ya lo hemos vivido, ya lo hemos visto, pero en ciertas empresas, en las condiciones actuales, pues esto se va a perder, ¿no? Porque están más preocupadas por la sobrevivencia que por la organización. Entonces, en ese sentido, es en el que se proponen estas estrategias, estos pensamientos para orientar la dinámica de la diferenciación y la integración como la manera de lograr ese equilibrio necesario. Dentro de estas surgen algunas cosas que a lo mejor para nosotros resultan lógicas y que se deben dar desde el origen de la propia empresa, pero que me dice, ¿cuáles son esas técnicas para lograr la integración del personal? Primero, la asignación de salarios. Dice, lograr que todos los trabajadores sean justa y equitativamente compensados mediante sistemas de remuneración racional del trabajo y de acuerdo al esfuerzo, eficiencia, responsabilidad y condiciones de trabajo de cada puesto. Es decir, para lograr la integración del personal a los objetivos de la empresa, debemos hacer que los salarios sean justos y equitativamente evaluados de acuerdo a las características de trabajo de cada puesto. Luego, la otra de las técnicas es asignación de funciones. Asignar oficialmente a cada trabajador un puesto clara y precisamente definido en cuanto a sus responsabilidades, obligaciones, operaciones y condiciones de trabajo. Esto nos va a ayudar a identificar también algo de la diferenciación. Entonces, estos elementos que vamos a ir analizando son aquellos que me van a ayudar a lograr ese equilibrio entre la integración y la diferenciación. ¿Vale? Primero, sueldos justos, perfectamente analizados de acuerdo a lo que cada quien realiza. Y por otro, que cada puesto esté perfectamente definido en todos sus aspectos, para que no haya vacíos o lagunas que puedan generar inconsistencias. La otra es la determinación de los salarios, es decir, los valores monetarios a los puestos, en tal forma que también sean justos y equitativos con relación a otras posiciones de la organización y a puestos similares en el mercado del trabajo. Esta determinación de salarios debe de ser hasta cierto punto algo que permita que el operador o que el trabajador o el empleado prefiera permanecer en nuestra organización, ya que la determinación, los valores monetarios de los puestos están en un cierto nivel similar a los que existen en el mercado de trabajo, en un puesto similar, en un nivel similar, en otra empresa, en otra organización. Y por otro lado, también
agregar calificación de méritos, es decir, esta parte de la evaluación del desempeño de los colaboradores es importante, ya que me va a permitir, al evaluar por medios objetivos, es decir, la actuación de cada trabajador ante sus obligaciones y sus responsabilidades. Que ellos sepan que hay un esquema de valores en los cuales se le puede otorgar a él un mérito al desempeñar correctamente sus funciones. Entonces, el saber que hay méritos que cumplir y que por esos méritos yo voy a ser compensado de alguna forma, pues también eso es algo que favorece a la integración del personal, a que el personal se sienta parte de la organización y pues se desempeñe siempre de la mejor manera. Y esto entra dentro de la parte de la administración, que es la gestión de la mejora continua. De ahí, de establecer este elemento de evaluación para calificar los méritos, se desprenden los incentivos y los premios. Proveer incentivos monetarios a los sueldos básicos para motivar la iniciativa y el mejor logro de los objetivos. Esto a veces es más fácil de apreciar en empresas productoras, en las que te dan las primas, los premios de productividad, a veces los premios de asistencia, los de puntualidad, etcétera, que son cuestiones que la empresa puede proporcionar para que eso sirva como una motivación para apoyar a un desempeño más eficaz, ¿no? Y por otro lado, también el control de asistencia. Establecer horarios de trabajo y periodos de ausencia con o sin percepción de sueldo, que sean justos tanto para los empleados como para la organización, así como sistemas eficientes que permitan el control. Entonces, el hecho de establecer estos controles, estos 6 elementos que revisamos, que es asignación de salarios, asignación de funciones, determinación de salarios en cuanto al valor monetario y comparativo con los mercados de trabajo, un sistema de calificación de méritos al desempeño, que con base a él se generen incentivos y premios, así como el control de asistencia, ¿no? Que les permita tiempos de trabajo y de descanso para los operadores, para los trabajadores. Son algunas de las técnicas para lograr la integración y fomentar la integración del personal hacia la empresa. De ahí se desprenden otros que tienen que ver con cómo voy a hacer que esta integración también se ejerza desde otro factor. Sabemos que hay una serie de interacciones entre los individuos dentro de una organización. Lo vimos al principio. Las relaciones que hay entre las propias personas, entre cada individuo, entre sí, y relaciones interpersonales. Las relaciones que se dan entre grupos de trabajos diversos y la relación colectiva que se da entre todos. Esas son relaciones que se establecen de la dirección y el personal. Entonces, las relaciones con el personal me van a permitir lograr que tanto las relaciones establecidas entre la dirección y el personal, como la satisfacción en el trabajo y las oportunidades de progreso del trabajador sean desarrolladas y mantenidas conciliando los intereses de ambas partes. Para eso se determinan ciertos elementos a llevar a cabo. Por ejemplo, para mejorar o elementos importantes de las relaciones con el personal está la comunicación. Es decir, proveer de los sistemas, los medios y el clima apropiado para desarrollar ideas e intercambiar información a través de toda la organización, es decir, facilitar la comunicación a todos los niveles y entre todos los que integran la organización. Que no haya barreras de comunicación. Por otro, la contratación colectiva. En muchos casos, esta parte de los sindicatos
no son exclusivos de las grandes empresas, ¿sí? Se requiere un mínimo de 20 individuos para constituir un sindicato. De tal forma que estamos hablando que en las medianas empresas que tienen entre alrededor de 50, arriba de 10, hasta 50 trabajadores, en una empresa de 50 trabajadores ya se puede implementar un sindicato. Es un derecho que tienen los trabajadores. Entonces, pero estamos hablando que todavía estamos dentro de una pyme y esa pyme pudiera llegar a tener relaciones de contratación colectiva. Y eso implica llegar a acuerdos con organizaciones reconocidas, oficialmente establecidas y legalmente establecidas, como lo son los sindicatos, que esos acuerdos satisfagan en la mejor forma posible los intereses de ambas partes, tanto los trabajadores como la organización. Entonces, dentro de las relaciones con el personal están las vías de comunicación y la contratación colectiva. Por otra parte, está la disciplina, que es desarrollar y mantener reglamentos de trabajo efectivos y crear y promover relaciones de trabajo armónicas con el personal. Es decir, todas aquellas disposiciones que la organización implemente con el objetivo de mantener una cierta disciplina en el trabajo. Esto es muy importante para las pymes, debido a que al ser aparentemente estar muy desorganizada, de repente el personal empieza a incurrir en ciertas conductas que no facilitan el trabajo, ¿no? De repente los horarios, de repente las asistencias, de repente los permisos. Es algo que en una micro o pequeña empresa se presentan con mucha frecuencia. ¿Por qué? Pues porque desde el origen no se establecieron estas medidas de disciplina y no se ejercen como debe de ser. El hecho de que sea una empresa pequeña no quiere decir que cada quien va a hacer lo que quiera, que no haya reglas y que no haya sanciones y que no haya elementos para mantener una cierta conducta dentro de la empresa. Entonces, eso es lo que implica. Y por otro lado, pues también, así como debe haber cuestiones que me ayuden a llevar una cierta disciplina, también debe haber aquellas que motiven al personal para poderse tener unas actividades mejores, o el desempeño de su trabajo sea de mejor forma, ¿sí? Las actividades del personal se desarrollen mejor, las condiciones de trabajo sean las más adecuadas y las relaciones entre obrero-patrón sean de mejor calidad. Y obviamente, pues todavía mejor, invertir en mejorar la calidad del personal. Es decir, ayudarlo a lograr sus metas personales, darle algunas facilidades para que él se sienta motivado y permanezca en la empresa ejerciéndose de la mejor manera posible. Todas estas cuestiones, de alguna u otra forma, las hemos padecido, ¿sí? Cuando hemos desarrollado nuestro trabajo, empezando desde los niveles más bajos hasta ciertos niveles, hemos padecido esto y también lo tenemos muy fijo en que nuestra forma de actuar como gerentes, pues puede ser facilitando todas estas cuestiones. Otro de los aspectos que van encaminados a esto mismo es el desarrollo del personal. En ese sentido, dice, brindar oportunidades para el desarrollo integral de los trabajadores a fin de que logren satisfacer tipos de necesidades y para que en lo referente al trabajo puedan ocupar puestos superiores, es decir, darles espacio para que ellos aprendan, para que ellos mejoren sus habilidades, para que puedan continuar dentro de la empresa en niveles más grandes conforme la empresa vaya desarrollándose. Y algo muy importante, el entrenamiento. Dar al trabajador oportunidades para desarrollar sus capacidades, a fin de que alcance las normas de rendimiento que se requieran en su momento, así como para lograr que desarrolle todas sus potencialidades en bien del mismo y de la organización.
Esta parte es muy importante. Hablábamos al principio de que en las pequeñas empresas nuestras aportaciones tendrían que ir hacia la innovación, hacia el crecimiento. Pues obviamente para poder fortalecer ese crecimiento, pues requerimos también integrar dentro de la administración esta parte de incrementar las capacidades del personal. Yo no puedo decir que voy a innovar si no he puesto las bases para que esa innovación y ese crecimiento se dé primero con los que ya están en la organización, ¿sale? Algo que es muy común en las empresas pequeñas y medianas es que antes de fijarse qué tienen como personal para poder desarrollarlo, ¿sí? Traen a alguien de afuera. Y eso muchas veces rompe la dinámica de participación del trabajador. Es decir, al yo invertirle tanto tiempo a esta empresa, al yo crecer con la empresa, cuando llega el punto crítico importante, sí, traen a alguien de fuera. ¿Sí? Eso es algo, es un error que se comete y que afecta las relaciones con el personal dentro de las empresas. Hay que evitarlo. Entonces, estos aspectos que acabamos de analizar son elementos que aportan a ese equilibrio que he mencionado de la integración, ¿sí? Y la diferenciación dentro de una empresa. Implementarlos y tomarlos en cuenta en la administración de las pequeñas y medianas empresas es fundamental para darle ese orden y ese equilibrio que de inicio requieren. Cuando llegamos a una pequeña y mediana empresa, como nuevos, como externos, normalmente, y cuando llegamos ya con una profesión, lo que más fácil encontramos son todas estas carencias. Vemos que es una empresa desordenada, vemos que es una empresa que no tiene disciplina, vemos que es una empresa que no tiene reglas, vemos que hay un personal que se mete en las áreas de todos porque es el dueño, porque es el hijo del dueño, ¿no, Avi? Y eso es muy común, ¿no? Ver que unos cuantos intervienen en funciones que no les corresponden, pensando que pues por el hecho de ser los más antiguos, pues ya tienen la autoridad en la materia. Entonces, este tipo de cuestiones, considerar lo que acabamos de analizar para de entrada en una pequeña o mediana empresa es muy importante. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Ok. Para avanzar a la siguiente parte, me pide la estructura de trabajo para esta, que nos tomemos 10 minutos de receso para volver a regresar a cerrar la clase. ¿Sale? Son las 9:03. ¿Sale? Nos vemos nuevamente a las 9:13, 9:15 a más tardar. ¿Sale? Entonces, hacemos una pausa de 10 minutos y nos reconectamos dentro de 10 minutos exactamente. ¿Sale? Por favor. Entonces, nos vemos ahorita en 10 minutitos más.